Buenas, este es el primer episodio de la historia de la Iglesia Cristiana, un pequeño podcast que pretende aportar un granito de arena para el aprendizaje de nuestra fe. En este hablaremos de la historia de la Iglesia desde el siglo I hasta la época de la Reforma. La historia de la Iglesia, como llamaremos este podcast, está dividida en varias etapas. La primera de ellas es la llamada etapa apostólica, que empieza hacia el año 33 de nuestra era y va hasta el año 100 aproximadamente. Durante esta época se plantan las primeras iglesias en Judea y otras regiones del Asia Menor como Éfeso, Antioquía, Corinto y otros territorios como la ciudad de Roma, entre otros. Especialmente esta etapa se caracteriza por ser la época en que se escribió el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas generales, los evangelios, en fin, todos los libros del Nuevo Testamento. Pero también es la época de la persecución. En principio, los cristianos fueron perseguidos por los judíos, luego por los romanos tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Básicamente la iglesia eran grupos de personas que aceptaban el mensaje de Cristo y se reunían el primer día de la semana en casas de algún miembro de la comunidad o en otros sitios donde pudieran compartir el pan y hablar de la doctrina de Jesús. En esa época sucedieron las muertes de los apóstoles. Santiago, el hermano de Juan, murió decapitado en el año 44. Felipe fue azotado y luego crucificado en Antioquía en el año 54. Mateo fue atravesado por una lanza en Etiopía en el año 60. Santiago, según un historiador del siglo II, fue arrojado por los fariseos desde el pináculo y después apaleado. Judas Tadeo fue crucificado en Edesa en el año 72. Pablo fue decapitado por orden del emperador Nerón y Juan murió por inanición en la isla de Patmos. Esta es la breve recapitulación de los primeros años del cristianismo. Recordemos que en Antioquía fue donde se le dio la denominación de cristianos a los seguidores de Jesús. Continuaremos en otro capítulo con la historia de la iglesia.